Muy bien. Bueno, pues el día de hoy toca ver un tema que tiene que ver con mediciones, ¿sí? Tiene que ver con el sistema de medición de las empresas. Entonces, pues, ¿qué será? A ver, ¿quién me ayuda a leer esta diapositiva? ¿Cómo es? ¿Tú? Determining the capability of the measurement system is an important aspect of many quality and process improvement activities. Generally, in any activity involving measurement, some of the observed variability will be inherent in the units of the items. They are being measured, and some of the variability will result from the measurement system that is used. Excelente. Gracias. Entonces, miren, hasta este punto hemos estado hablando o es inversamente proporcional a la cantidad de variabilidad que tenemos en los procesos. Es decir, nosotros determinamos la calidad de un proceso. Se está cortando un poquito, a ver. ¿Qué pasa con Blackboard? ¿Será Blackboard? ¿Será el internet? Porque siempre como que a esta hora como que empieza ahí a irse un poco la señal, ¿no? Bueno, el internet, ¿verdad? Ok. Bueno, perdón. Vamos a retomar. Les comentaba. Si tomamos en cuenta cuál es la expectativa del cliente o cuál es la necesidad que tiene el cliente y qué es lo que yo le estoy dando para satisfacer esa necesidad o qué es lo que estoy dando para cumplir con esa expectativa, la diferencia entre lo que necesita el cliente y lo que le estoy dando, pues es el grado de calidad que tiene mi producto o el servicio que estoy realizando. Por eso es que aquí hemos estado platicando de características de calidad que en realidad nosotros modelamos mediante variables, ¿no? Decimos, bueno, esta es una variable de tipo continua, esta es una variable de tipo por atributos. Hemos platicado, bueno, las variables continuas generalmente son las que son resultado de una medición, ¿no? Que sea el peso, la longitud, no sé, la viscosidad, el color. Hemos platicado de variables también de tipo por atributos, ¿no? Cumple o no cumple la especificación. El tornillo sirve para más bien pasa la especificación o no pasa. Y así sucesivamente, ¿no? Si se fijan, todo este tiempo hemos partido de un supuesto. Y ese supuesto es, pues, que la información que me están dando es correcta. Es decir, la información que yo tengo en mi hoja de cálculo, pues que es correcta, ¿no? ¿Qué pasaría? Incluso nosotros podemos haber obtenido esa información, es decir, nosotros pudimos haber ido al proceso a medir las piezas, a medir las unidades. Y nosotros, pues, estamos esperando que esa información sea correcta, que esos datos sean correctos. Pero ¿qué pasaría si el instrumento con el que hice las mediciones no hubiera estado calibrado? ¿Qué va a pasar? Ahí les pregunto, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con su análisis, con sus conclusiones, con las decisiones que tomarían derivadas del análisis? Estarían equivocadas, ¿no? Probablemente pues estarían incorrectas, ¿no? Serían incorrectas, así es. Entonces, es por eso que es importante determinar cuál es la capacidad de nuestro proceso, perdón, cuál es la capacidad de nuestro sistema de medición para reportar mediciones que sean exactas y precisas. Y es precisamente pues de lo que vamos a hablar el día de hoy. El día de hoy tenemos que mencionar algunos conceptos que son un poquito teóricos, ¿vale? Pero bueno, después vamos a ir realizando algunos ejercicios, ¿ok? Entonces, a ver, no seas malo, ¿me ayudas a leer esta diapositiva? The measurement system will consist of an instrument or gauge
and it often has other components, such as the operator that uses it and the conditions or different points in time under which the instrument is used. There may also be other factors that impact measurement system performance, such as setup or calibration activities. Excel. Entonces, pues un sistema de medición, pues puede ser tan sencillo como un operador y un vernier, ¿no? O un operador y un micrómetro, o un operador y una regla. Eso puede ser nuestro sistema de medición. Puede ser que nosotros nada más necesitamos, pues, medir ciertas características que pueden medirse con un vernier y nada más necesitamos una persona para que esté midiendo las piezas cada determinado tiempo, nos dé la información y nosotros la analicemos. Pero también puede ser que necesitemos un sistema de medición pues más robusto, más complejo, en donde a lo mejor haya pues todo un departamento de metrología ocupado a estar monitoreando las diferentes características de calidad. Un departamento de metrología que a lo mejor utilizan pues diferentes instrumentos, algunos manuales, a lo mejor otros incluso automatizados. ¿Han visto las máquinas de coordenadas, los CMM? ¿Han visto los CNC, los centros de control numérico computarizado? ¿O bueno, han visto una fresa, un torno? Sí, bueno, han visto que hay unas fresadoras que se mueven solas. Esos son los CNCs, que es pues un taladro, digámoslo de manera rudimentaria, un taladro pero computarizado, ¿no? Que necesitamos meterle un código de programación que tiene la trayectoria de una pieza y pues se pueden maquinar ahí diferentes piezas, ¿no? Entonces hay algo similar, pero que en lugar de estar cortando material, lo que hace es medir las piezas, ¿no? Entonces uno pone la pieza así y la máquina llega y empieza como que a palpar diferentes puntos. Y ya nos da las referencias de las medidas. Entonces, bueno, podemos, una máquina de coordenadas, así es. Entonces, podemos tener sistemas de medición pues muy complejos o muy sencillos como simplemente un operador y un instrumento de medición. Eso es lo que vamos a entender como un sistema de medición, ¿no? Las personas, bueno, los instrumentos con los que se van a realizar las mediciones y las personas que van a utilizar dichos instrumentos para realizar la medición. ¿Vale? Ahora, el sistema de medición lo vamos a tener que visualizar con estos tres componentes. Una parte que se refiere a la variabilidad de las partes, otra a la variabilidad que van a aportar los operadores y otra a la variabilidad que van a aportar los instrumentos de medición. Entonces, nuevamente, pues vamos a hablar de variabilidad, vamos a hablar de la dispersión, de la varianza, de la desviación estándar, del error. Hasta ahorita hemos hablado del error o de la variabilidad que existe entre lo que el cliente me pidió y lo que yo le entregué, ¿no? Esa es una variabilidad. Esa es, pues, de hecho, la variabilidad que hemos estado tratando de platicar que tenemos que reducir para poder mejorar nuestro proceso. Ahora va a haber una variabilidad que tiene que ver con, ok, el cliente me dijo que tiene que medir 30 centímetros. Yo realicé una regla que mide 29.9 centímetros. Pero puede ser que mi instrumento de medición se equivocó en 0.1 milímetros. Es decir, me dio una medición mayor en 1 milímetro. Entonces, a lo mejor la medida real de la regla no fue 29.9, a lo mejor fue 29.8. Entonces, se fijan, aquí ya hay un error extra que tiene que ver con las mediciones que estamos haciendo. Y es pues algo con lo que tenemos que lidiar porque el sistema de medición pues no es perfecto. Y no es perfecto por estas dos partes. Una, porque los instrumentos de medición pues tienden a descalibrarse, tenemos que estarlos calibrando periódicamente. Y dos, porque las personas que realizan las mediciones pues no son perfectas y también tienden a aportar un error.
Hay operadores que toda su vida se dedican al departamento de metrología y hay personas que tienen 20 años midiendo las piezas, ¿no? Tienen mucha experiencia. Y hay a lo mejor un nuevo operador que tiene 2 meses en planta, que tuvo un mes de capacitación y ya lleva un mes en planta. ¿Quién esperaríamos que estuviera más, que pudiera arrojar las mediciones más certeras? El que lleva más tiempo. El que ya a los 20 años, ¿no? Entonces, si se fijan, pues también va a haber una variabilidad aportada por los operadores. Ahora, cuando hablamos de la variabilidad de las partes, es el error de lo que debería de medir y lo que la pieza que fabriqué mide. Esa es la variabilidad de las partes. Luego, la variabilidad del operador se refiere pues al error que va a meter el operador por sí mismo, por su destreza, porque a lo mejor ya lleva 8 horas de trabajo midiendo piezas y ya está un poquito más cansado. Se requiere mucha concentración, cualquier cosa, ¿no? Y la tercera es, pues, el instrumento, ¿no? También el instrumento no va a arrojar las mismas mediciones cuando tiene un día de haberse enviado a calibrar que cuando ya tiene el último día antes de que sea enviado a calibrar. ¿Vale? Ok. No seas mala, ¿me recuerdas tu nombre? Mari Carmen. Mari Carmen, ¿me ayudas a leer esta parte? Sí. The purpose of most measurement systems capability studies is to determine how much of the total observed variability is due to the God or instrument, isolate the components of variability in the measurement system, assess whether the instrument or God is capable, that is it suitable for the intended application. Excelente. Entonces, a grandes rasgos lo que vamos a hacer es determinar cuál es la variabilidad que aportan cada uno de estos tres, separarla y cuantificarla. Y con base en ese resultado vamos a determinar cuál es la capacidad del sistema de medición, si es bueno, si es suficiente para seguir operando o si de plano pues se tiene que hacer una acción de mejora. ¿Vale? Ok. Entonces no sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿Todo bien? Bueno. Entonces, bueno, ¿por qué es importante, con esto que les acabo de decir, por qué será importante evaluar la capacidad de nuestro sistema de medición? A ver, ¿tú, Mara? ¿Recuerdas tu nombre? ¿Yo? Ajá. Brenda. Brenda. ¿Por qué será entonces importante determinar cuál es la capacidad de nuestro sistema de medición? ¿Por qué es importante determinar cuál es la capacidad de nuestro sistema de medición? Para que así tengamos en cuenta para los procesos las mediciones que queremos. ¿Para qué, perdón? Para que así tengamos en cuenta las mediciones que queremos para nuestros procesos. Ok. A ver, ¿me recuerdas tu nombre? Santiago. Santiago. ¿Por qué, por qué consideras tú que será importante evaluar la capacidad que tiene nuestro sistema de medición para arrojar mediciones precisas? Pues para descartar, tal vez tienes un proceso bueno Ajá. y tus mediciones no son tan buenas. Ok. Y pues es importante saber que las mediciones te dan datos que no son representativos de lo que en realidad hay. Ok, perfecto. A ver, Michelle Ramírez, ¿tú por qué consideras que sea importante evaluar la capacidad de nuestro sistema de medición? Yo creo que porque no habría como un margen de error muy grande y es lo que realmente buscamos durante la producción. De acuerdo. Muy bien. Pues bueno, miren, si se fijan, pues creo que en términos generales coincidimos. Pues, al final de cuentas es para que las decisiones que vayamos a tomar pues estén orientadas de manera correcta, ¿no? Es decir, pues las decisiones que vamos a tomar van a ser siempre pues para mejorar nuestro proceso, para hacerlo más parecido a lo que el cliente está solicitando. Entonces, pues es ahora, creo yo, más fácil de ver que necesitamos datos confiables, ¿no? Que necesitamos datos en los cuales podamos basar pues nuestro análisis para poder tomar una decisión que sea correcta.
Ok, entonces, bueno, esta lámina a lo mejor ya suena un poco redundante, pero quizás esto es lo nuevo, ¿no? Nuestro sistema de medición, entonces quedamos que puede ser conformado por el sistema de medición, más bien el instrumento de medición, el instrumento que vamos a utilizar para medir las piezas, las unidades y las personas que van a utilizar esos instrumentos. Y bueno, también lo que a lo mejor me falta aquí aclarar sería el método que vamos a utilizar, pues para medir, ¿no? Es decir, pues la especificación que tiene que cumplir el operador para realizar una medición, ¿vale? En una ocasión me tocó, bueno, estuve trabajando un rato cuando estaba estudiando la carrera en una fábrica que hacía los frenos ABS bueno, las válvulas más bien, para los frenos ABS de los carros estos Volvo, bueno, de algunos modelos de Volvo. Y pues eran unas válvulas así, de aluminio, ¿no? Que eran como unos cubos, bueno, pues sí, como unos cubos de aluminio con un montón de perforaciones, con un montón de barrenos, ¿no? Entonces, ahí la parte estaba interesante porque en realidad el proceso se hacía solo, no estaba completamente automatizado. El proveedor nos llevaba, o bueno, llevaba a la empresa unos lingotes de aluminio, así grandes como de, no sé, como que eran como de 15 metros de largo, y pues ya con las medidas del cubito. Y nada más había que como que acomodarlas como en una especie, pues, como de soporte. Y el soporte lo que hacía era que caía una de estos lingotes a una barra, perdón, a un riel, y en ese riel caminaba y llegaba a una cortadora, ¿no? Y en esa cortadora pues se hacía el corte de los cuadritos, ¿no? Y entonces ahí había una persona que periódicamente medía la longitud de los cuadritos, ¿no? Después estos cuadritos se llevaban, bueno, iban cayendo como en unas canastillas. Entonces se llenaban las canastillas y ya cuando la canastilla estaba llena, esa sí era una operación manual, el operador agarraba la canastilla que tenía pues llantitas y eran como unos carritos y los metía en una pues como una cabina pegada a un control numérico computarizado, ¿no? Es decir, a un torno automatizado. Entonces ahí las metía, se cerraba y la máquina pues agarraba el carrito y empezaba como que agarraba, eran como cuatro cubos al mismo tiempo y los metía a la máquina. Y ya la máquina hacía perforaciones, vaya, con estos tornos automatizados. Y ya cuando tenían las diferentes perforaciones, pues sacaba ahora los cubos ya perforados a otra canastilla y agarraba de las nuevas y así iba alimentando y iba a sacar. Y luego el operador de la otra máquina sacaba la canastilla ya con los cubitos perforados. Y en ese inter había que hacer unas mediciones, o sea, eran como unas 24 perforaciones y había que medir tanto diámetros como ángulos. Entonces estaba interesante la parte de la medición porque te tenías que aprender la secuencia, ¿no? Eran 24 perforaciones y se tenían que hacer las mediciones siguiendo pues una secuencia y luego los ángulos y eso se iba registrando. Entonces, pues ahí el proceso de medición es vital, ¿no? Porque en realidad ya la mano del hombre casi no hacía nada, ¿no? O sea, todo el trabajo lo hacían las máquinas en realidad. Y ahí el sistema de medición pues es muy importante, ¿no? Porque si no vamos monitoreando cómo van quedando las perforaciones, pues el robot pues va a seguir trabajando así pues como continúa, ¿no? ¿Vale? Ok, entonces, bueno, una nota ahí a la lámina, ¿no? Ok, para evaluar nuestro sistema de medición, pues vamos a utilizar unas herramientas estadísticas que vamos a apoyarnos a través del software Minitab. Y bueno, pues vamos a determinar si nuestro proceso es capaz, ¿no? Es capaz de reportar mediciones lo suficientemente precisas y exactas. Vamos a utilizar algunas gráficas para poder interpretar pues, los cálculos que vamos a hacer. Y para esto hay que mencionar dos conceptos que a lo mejor por ahí ya han escuchado.
Eh, ¿Alguien conoce la diferencia entre precisión y exactitud? ¿No, nadie? ¿No han escuchado nunca el término? ¿Sí? No me acuerdo bien cuál era cuál, pero una era que está cerca del objetivo, Ajá. pero disperso, y el otro es que está exacto, aunque no esté cerca del objetivo. Ok, ok. Muy bien. Perfecto. Pues sí, sí, exactamente. Miren, yo les voy a hacer la sugerencia. Por ejemplo, si empezamos con exactitud, vamos a fijarnos en el eje Y. Tengo aquí pues algunas ilustraciones. Y si nos fijamos en el eje Y, es decir, en la exactitud, vamos a manejar dos niveles. Un nivel bajo de exactitud y un nivel alto de exactitud. La exactitud, ¿sí? La exactitud, dice, una es el aproximado y la otra la repetibilidad, ¿no? Más o menos. Si pensamos primero en la exactitud, yo les voy a hacer el comentario. La exactitud la pueden ustedes relacionar, o bueno, más bien les voy a pedir que la relacionen con la media, que es más o menos lo que decía Santiago. La media sí es un grupo de mediciones, porque también puede ser que estemos utilizando mediciones individuales. Pero si tenemos un grupo, tenemos que pensar en la media. ¿En qué tan lejos está el promedio del verdadero valor? Entonces pensemos aquí que este punto del centro, esto es como si fuera un tiro al blanco, ¿no? Como si estuviéramos disparando así, Entonces esto es como una analogía, ¿no? De qué tan cerca le atinamos a al verdadero valor. Entonces vamos a pensar que este es el verdadero valor. Y estos puntos, pues son las mediciones que obtuvimos. Algunas un poquito más cerca del verdadero valor, algunas un poquito más lejos. Ahora, aquí, si sacamos el promedio, bueno, vamos primero en esta para que sea más fácil ubicar. Vemos que hay una medición que se va muy hacia ese extremo, pero vemos que del lado contrario hay otra medición que se va muy lejos hacia el otro extremo. Pensemos que estos son valores. Si yo sumo estos valores y lo divido entre dos, es decir, si saco el promedio, pues el valor que obtendría pues estaría más o menos por acá, ¿no? ¿Sí o no? Por ejemplo, si yo veo esta y esta medición, si saco el promedio entre estas dos, pues más o menos el valor quedaría aquí al centro también, ¿no? Entonces vamos a ver ahora todos estos puntitos azules de manera global, todos al mismo tiempo. Pensemos en el promedio de estos puntos. ¿Dónde quedaría el promedio? ¿Dónde quedaría el valor que está más cerca de todos al mismo tiempo? Pues no sé, como por aquí, ¿no? A lo mejor. Entonces, cuando hablemos de exactitud, tenemos que pensar de el promedio, si son varias mediciones. Si es nada más una, pues esa medición, ¿qué tan lejos está del verdadero valor? Tenemos que pensar en la media. Entonces, miren, estas dos representaciones de aquí es un nivel alto de exactitud. Aunque esta se ve pues más bonita que esta representación, porque aquí podemos ver que hay puntos que se alejan mucho. En promedio, ¿sí? En promedio, pues son mediciones exactas, porque el promedio está muy cerca del verdadero valor. Ahora, si vemos un nivel bajo de exactitud, fíjense este punto de aquí. Aunque aquí todas estas están muy cerca unas de otras, es decir, la variabilidad entre un punto y otro es pequeño, la diferencia entre el promedio a lo mejor está como por aquí, la diferencia entre el promedio y el verdadero valor es grande, ¿no? Entonces, por eso diríamos que esto tiene un nivel bajo de exactitud. Tiene poca exactitud esta parte de aquí. Poca exactitud. Lo mismo sucede de este lado, ¿no? El promedio, pues a lo mejor quedaría como por aquí y pues también está lejos, ¿no? Del verdadero valor. El promedio. Esa es la exactitud. Fijémonos ahora en las distribuciones. Estas dos representan también un nivel alto de exactitud. Esta y esta. Un nivel alto de exactitud. Entonces, en la primera, en la del inciso A, lo que podemos ver es que el promedio está cerca
del valor nominal. Lo mismo en el inciso B. El promedio está cerca del valor nominal. Bueno, aquí en realidad están igual. El promedio y el valor nominal están en el mismo lugar. ¿Cuál es la diferencia entonces entre este y este, entre el inciso A y el inciso B? El promedio pues está cerca del valor nominal, del verdadero valor. Pero ¿cuál sería la diferencia entre esta distribución y esta distribución? La dispersión, ¿verdad? La variabilidad. Esta tiene una mayor variabilidad, una mayor dispersión que esta. Entonces ahora, si pasamos al eje X para hablar de la precisión, ya lo borré. Bueno, para hablar de la precisión, a ver, déjenme borrar nada más. Creo que... Listo, perdón. Ahora, si pasamos al eje X para hablar de la precisión, pues ahora yo les voy a comentar que pensemos la precisión, tomemos en cuenta ahora la dispersión, o sea, lo contrario. Bueno, no lo contrario, sino en la exactitud vamos a pensar en el promedio, pero en la precisión vamos a pensar en la dispersión, ¿sale? Entonces, si nos situamos ahora en el eje X, en donde aquí tengo un nivel, estos dos de manera vertical representan un nivel alto de la precisión, y estos dos, viéndolos de manera vertical, representan un nivel bajo de la precisión. Un nivel alto de precisión, pensando en la dispersión, sería que todos sean muy parecidos, ¿no? O sea, que la dispersión sea chiquita. Si nos fijamos aquí, la dispersión es pequeña. En esta distribución aquí te ven, la distribución es pequeña. Entonces, esta sería una medición precisa, pero inexacta, ¿no? Es precisa porque la diferencia entre las mediciones es pequeña, es precisa, pero es inexacta porque pues la diferencia entre el promedio y el verdadero valor pues es grande. Un ejemplo de una medición precisa y exacta es esta de aquí, ¿no? Que la dispersión es chiquita y también el promedio está cerca del verdadero valor. Vamos a ver ahora, por ejemplo, un ejemplo en donde la medición no es ni precisa ni exacta. Sería esta de acá, ¿no? Porque si se fijan, hay una dispersión grande, pero también el promedio está lejos del verdadero valor. ¿Sale? Entonces, bueno, luego ese término en las mediciones se escucha mucho, ¿no? Aquí Carlos nos dice, la exactitud indica la proximidad de los resultados de la medición con respecto al valor verdadero, mientras que la precisión indica la repetibilidad o reproducibilidad de la medida. Es decir, la exactitud tiene que ver con qué tan cerca estamos del verdadero valor y la precisión representa qué tan diferentes son unas mediciones de otras. ¿Vale? Entonces, bueno, esa es precisión y exactitud. ¿Cómo ven? ¿Alguna duda respecto a la precisión y la exactitud? ¿No? Vale. Ok. Bueno, 5 conceptos más y terminamos, ¿vale? El sesgo. El sesgo. A ver, Jorge, Carlos, ¿me ayudas a leer esta lámina del sesgo? O el bias. Ah, qué caray, no tiene micrófono. A ver, ¿te toca esa a ti? ¿Te toca? Bias. The tendency of a measurement process to over or underestimate the value of a population parameter. Need to measure the same part number of times, calculate the average of these increments. Bias is equal to average of these measurements minus the true value. Excelente. Entonces, es decir, que una medición esté sesgada o no, pues quiere decir que si está sesgada, pues va a tender a dar medidas más grandes
o más pequeñas de lo que debería ser, ¿no? Por ejemplo, una opinión sesgada pudiera ser, si nosotros vamos a un restaurante, pues no sé, tenemos la experiencia, comemos la comida y después llenamos un formulario para evaluar nuestra experiencia al restaurante. Va a ser una opinión insesgada, ¿no? Pues soy una persona que pues a lo mejor no tiene nada que ver con el restaurante, voy, como y veo, evalúo mi experiencia. Pero si va la mamá del dueño del restaurante y le dan la misma encuesta, pues probablemente va a tener una opinión sesgada, ¿no? Supongo, ¿no? ¿Quién sabe? Podríamos decir, por lo menos en general, podríamos esperar que tienda a sobreestimar las puntuaciones del restaurante de su pariente, ¿no? Entonces, algo similar sería con las mediciones. Tenemos que determinar si nuestro sistema de medición es insesgado, es decir, que no tienda a dar mediciones ni a ni sobreestimar las mediciones que vayamos a estar realizando. ¿Sale? Después viene la parte de la linealidad. Entonces, a ver, si quieres esa, ¿te la avientas tú? The change in bias or operating range of the measurement equipment. Excelente. La linealidad tiene que ver, miren, este se parece un poquito al que sigue, pero la linealidad tiene que ver con que conforme pasa el tiempo, el instrumento de medición no tienda a cambiar, las mediciones que está realizando. Es decir, necesitamos determinar cuál es el tiempo correcto en el que tenemos que mandar a calibrar los instrumentos para que el proceso sea lineal. Es decir, que en los primeros días no sea, no esté arrojando mediciones correctas y conforme va pasando el tiempo se empieza a alejar y que esta diferencia pues sea lo suficientemente grande como para impactar en nuestras conclusiones, en nuestros resultados. ¿Sale? Entonces, bueno, eso se refiere la parte de que nuestro sistema de medición tiene que ser lineal. Y la otra parte es que tiene que ser estable. Este de estable pues se parece un poquito a la linealidad, pero vaya, se refiere también a que en diferentes entornos, en diferentes momentos, el proceso siga manteniéndose estable, es decir, que el proceso no cambie a diferentes condiciones. Es decir, si tenemos dos turnos, el de la mañana y el de la noche, pues que el sistema de medición sea estable a esa diferencia, ¿no? En la circunstancia, ¿no? Que se arrojen las mismas mediciones a pesar de que ya es un turno diferente, ¿no? O que se arrojen las mismas medidas a pesar de que son operadores diferentes. ¿De acuerdo? Ok, esa es la parte de la estabilidad. Después vienen dos conceptos que van a estar escuchando mucho si se involucran en la parte de metodología y calidad, porque hay un método para evaluar la capacidad de los sistemas de medición que se llama el método R&R. O sea, son dos R's. La primera se refiere a la repetibilidad y la segunda se refiere a la reproducibilidad. Entonces, la primera, la repetibilidad, nos dice esta diapositiva, la repetibilidad, nos dice que the inherent variation due to the measurement equipment. La repetibilidad tiene que ver con el instrumento de medición. Es decir, pensemos que tenemos la misma pieza, la misma pieza, y la medimos varias veces con el mismo instrumento. La lógica sería pues que obtengamos la misma medida siempre, ¿no? Porque pues si es la misma pieza, pues tendremos que obtener la misma medida. Pero si el instrumento a lo mejor no está trabajando de la manera más correcta, pues va a arrojar diferencias entre una medición y otra. Vamos a pensar el registro de las temperaturas que se están haciendo últimamente por lo del COVID, ¿no? Ese que te lanzan un haz de luz a la frente y reporta la medición. Es el mismo instrumento. Si nosotros disparamos varias veces el haz de luz a la frente de una persona, bueno, una superficie, vaya, se esperaría que arrojemos, se esperaría que tuviéramos la misma lectura las 5 veces. Pero bueno, estos instrumentos de medición, como es un haz de luz, puede ser que el haz de luz es muy susceptible a superficies especulares.
Bueno, a ver si no se pone muy técnico esto, pero una superficie especular es como la del pizarrón, que acá en línea creo que no se ve, pero bueno, el pizarrón blanco se refleja, ¿no? Es especular. Entonces, un haz de luz no incide de la misma manera en esa superficie que, por ejemplo, en esta que no es especular. Entonces, si nos están lanzando el haz de luz a la frente y a lo mejor pues es un centro comercial y pues, nos bajamos del carro, está haciendo calor, está haciendo sol y tenemos en nuestra frente algunas pequeñas gotículas de sudor, eso va a hacer que la frente pues adquiera una superficie especular. O sea que la luz pues va a incidir sobre la burbuja, sobre la gotita de sudor. Vaya, no sé si me doy a entender, pues, o sea, si disparamos varias veces el instrumento en la frente, pues podemos obtener diferentes mediciones por estos factores que pueden afectar la medición. Entonces, la repetibilidad tendría que ver con qué tan similares van a ser las mediciones que arroja la pistola para medir la temperatura en la misma superficie, ¿vale? Entonces, vaya, más preciso y exacto sea la pistola de láser, mayor va a ser su capacidad para reportar la misma medida en la misma superficie, ¿ok? Entonces, bueno, en términos generales, la repetibilidad tiene que ver con la capacidad del instrumento para reportar medidas iguales, ¿sí? En la misma pieza. Es decir, el instrumento, perdón, pensemos ahora en un vernier. ¿Cuántos de ustedes han utilizado un vernier? ¿Sí? Entonces, los demás, pues por lo menos ubican qué es un vernier, ¿no? Pues se fijan, los vernier, pues son de metal, ¿no? Entonces, cada que abrimos y cerramos, pues hay un desgaste en la superficie del vernier, ¿no? Y si el vernier lo utilizamos para medir, pues medidas de micras, pues conforme vayamos golpeando estas paredes metálicas, pues se van a ir desgastando. Entonces va a ir perdiendo precisión, ¿no? ¿Están de acuerdo? Es decir, la primera vez que hicieron la medida y después de 10 millones de veces que cerraron el vernier golpeando las superficies de metal, probablemente ya se desgastaron las paredes. Entonces no va a ser la misma medida, ¿no? ¿Cómo ven? No sé si me estoy dando a entender a qué se refiere la repetibilidad. ¿Sí? Muy bien. Ana Karen, ¿me ayudas a leer esta diapositiva? De favor. Ah, caray, creo que se desconectó. Oh, qué caray. Jacqueline, ¿nos pudieras ayudar a leer esta diapositiva? Rebeca, ¿nos ayudas a leer la diapositiva? Ok, no te preocupes. Eh, bueno, la tercera es la vencida. Jesús, adelante. Sí, profe, ¿sí me oye? Sí, Sí. Dice reproductible. Variation in the average or measurements made by different operations. Between a pressure variation and price variation. How much difference in observed values do we experience when units are measured under different conditions, such as different operations, time periods, and so forth? excelente. Es decir, ahora la reproducibilidad tiene que ver con los operadores. Entonces, la repetibilidad es referente al instrumento de medición y la reproducibilidad es referente
a los operadores, a los que van a estar utilizando los instrumentos de medición para realizar las medidas. Y tiene que ver con la habilidad pues, que va a tener el equipo de trabajo para realizar medidas iguales. Si tenemos 3 personas, 3 operadores y los ponemos a medir la misma pieza, pues esperaríamos, digamos, la lógica diría que van a reportar las mismas medidas. Sin embargo, pues va a haber una variabilidad porque no todos van a tener la misma experiencia para medir. Y bueno, pues cuando hablamos de reproducibilidad, es la capacidad que tiene nuestro sistema de medición para arrojar medidas iguales entre diferentes operadores. Entonces, aquí hay 2 conceptos. Esperaríamos que los 3 operadores midan o arrojen mediciones iguales, pero que también esas mediciones sean iguales al verdadero valor, porque puede ser que los 3 midan igual de mal, ¿no? Esperamos más bien que los 3 midan igual de bien. Entonces, se fijan, lo que vamos a hacer con el método R y R es separar la variabilidad de 3 componentes, las que vimos al inicio. La variabilidad debida a las partes, porque la parte 1, la parte 2 y la parte 3 pues van a diferir una de la otra por la variabilidad que tenemos en nuestro proceso, por la variabilidad que vimos en nuestras cartas de control, ¿no? La variabilidad real del proceso. Las partes van a diferir. Vamos a separar esa variabilidad de la variabilidad que vamos a ver debido al error del instrumento de medición y vamos a separar también la variabilidad debido al equipo de trabajo, a las personas que van a estar realizando las medidas. Entonces, separando esas 3 partes es como vamos a determinar si nuestro sistema de medición es capaz para operar. ¿De acuerdo? Ok, entonces, bueno, miren, esta clase está un poquito teórica porque pues es la introducción, ¿no? Pero ya la siguiente clase vemos un ejemplo. En la parte de reproducibilidad hay 2 conceptos también, la parte del operador y la parte del operador y la parte. Es decir, puede ser que un operador sea muy bueno midiendo piezas con una geometría rectangular, pero que a lo mejor experimente complicaciones con una pieza que tiene una geometría pues esférica, ¿no? A lo mejor. Entonces puede ser que haya algunas piezas que sean más difíciles para medir a algunos operadores. Entonces, la reproducibilidad que tiene que ver con la capacidad de las personas para medir bien, se divide también entre tal cual, la habilidad del operador para medir y la habilidad del operador para medir diferentes tipos de piezas. Ok, hasta aquí no sé si hay alguna duda. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Miren, esta es la última para terminar. Esta diapositiva, o bueno, esta representación de aquí, es lo que les comentaba. Esta pequeña distribución que vemos aquí, en negro, es la variabilidad debida a que las piezas son diferentes. Es decir, las piezas van a ser diferentes pues porque en nuestro proceso existe variabilidad, ¿no? Esa variabilidad pues ya lo platicamos, por ejemplo, en cartas de control. Ahí vemos los límites de control, nos dicen cuál es la variabilidad real de nuestro proceso. Y luego vamos a tener la variabilidad aportada por nuestro sistema de medición. Entonces, en realidad, lo que nosotros vemos en el reporte, en los datos que tenemos para analizar, para hacer análisis de capacidad de proceso, para hacer nuestras cartas de control, lo que nosotros vemos es esto, o sea, la distribución roja. Está mezclada la variabilidad de las piezas con la variabilidad que estamos metiendo por nuestro sistema de medición. Entonces, lo que vamos a hacer con esta técnica es separar la variabilidad de nuestro sistema de medición de la variabilidad de las partes. Y dentro de la variabilidad de nuestro sistema de medición, vamos a separar la variabilidad que es debida a los operadores y la variabilidad que es debida a los instrumentos de medición. ¿De acuerdo? Ok. A ver, para terminar, vamos a pensar que pudiéramos graficar la variabilidad debida a las diferentes piezas. Pensemos que estamos midiendo. Y en una gráfica puedo poner entre más alta sea la gráfica, eso representa qué tan bueno es mi sistema de medición para diferenciar una pieza de la otra. Por ejemplo, si esta mide 15.5 y otra botella mide 15.6, ¿qué tan bueno es mi sistema para diferenciar una pieza de otra? Vamos a pensar que esa es la variabilidad de una pieza y la otra. O sea, ¿qué tan bueno es mi sistema para diferenciar
esa variabilidad que tienen las piezas. Y las otras gráficas, las otras dos gráficas, tiene que ver con la variabilidad que está aportando los operadores y la otra la variabilidad que está aportando mi sistema de medición. ¿Cuál esperaría yo que fuera más grande de estas tres para concluir que mi sistema es bueno, que mi sistema de medición es bueno? ¿La de las partes? La de las partes, ¿no? No sé si todos coinciden. Es decir, si la primera es muy alta, quiere decir que mi sistema es muy bueno para discernir entre una pieza y otra, para diferenciar una pieza de la otra, ¿vale? Ok, entonces miren, les voy a pedir, tenemos 15 minutos, que vayamos al curso de Blackboard, ¿sí? Vamos al curso de Blackboard. Y en el tercer parcial, vamos a la sección del tercer parcial y luego a la sección de assignments. ¿Sale? Vamos al tercer parcial y a la sección de assignments. Y en los assignments, vámonos hasta abajo y hay que realizar este quiz. ¿Ok? Ahorita antes de que termine la clase, hay que enviarlo. ¿Sale? Entonces, a ver, vamos al tercer parcial, a los assignments y hay que realizar este quiz. ¿Y alguno de ustedes toca algún instrumento de música? ¿Algún instrumento musical? Ya. ¿El piano? Sí. ¿A poco tocas el piano? Muy bien. ¿De dónde aprendiste a tocar el piano? Sí, ¿En desde chiquito me llevaron allá a aprender. Oh, ok. ¿Y todavía lo tocas? Sí. Sí, hay que subirlo a la plataforma. Igual si terminamos, lo subimos, pues ya nos podemos retirar. Gracias a ti. Hasta luego.
No existe leer la diapositiva, Rebeca. Nos quedaste mal ahora. No te preocupes, está bien.